Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola, bienvenidos a Radio WLC. Soy Luis García, su anfitrión. Y yo soy Pedro Merino. Gracias por sintonizar. Encantados que estén hoy con nosotros. Hoy hablaremos acerca del regocijo en el Sabbat. A medida que más y más personas estudian las Escrituras por sí mismos, se encuentran con que la ley del Yahuwah actualmente no fue clavada en la cruz, como han sido siempre enseñados. Correcto, así es. Tal creencia es inconsistente con las Escrituras. La Biblia declara explícitamente en Hebreos 13, el Salvador es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y como el Salvador vino a revelar al Padre, es razonable concluir que el Padre igualmente es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Creo que otra cosa que la gente olvida es que si la ley pudiera ser cambiada, el Hijo no hubiese tenido necesidad de morir por los pecadores, precisamente porque la ley no puede ser cambiada, el Calvario fue necesario. Piénsalo, la cruz es el gran argumento para la eterna perdurable naturaleza de la ley divina. Antes de continuar, quiero incluir una breve explicación para aquellos que nos escuchan por primera vez. Notarán que en Radio WLC preferimos utilizar los nombres personales del Padre y del Hijo. Dios y Señor son simples títulos que también son utilizados para referirse a cualquier entidad pagana, hasta las noblezas tituladas. Preferimos ser más precisos. El nombre personal del Padre es Yahuwah o Yah, y el nombre del Hijo es Yahushua. Gracias, Pedro. Estoy bien entusiasmado con el programa de hoy. Numerosas veces hemos repetido cómo el cielo está derramando nueva luz, nuevas verdades. Por eso es tan importante seguir estudiando. Tan pronto te relajas y decides que el cuerpo de conocimiento actual es suficiente, entonces automáticamente cualquier cosa nueva se descarta como errada. Por defecto. Es la condición laudinense en toda su totalidad. Por lo tanto, un tema que es muy importante es el del Sabbat. Revelaciones 13 deja claro que el conflicto final será sobre la adoración. Recientemente, Nueva Luz en el Sabbat ha venido al equipo WLC y es muy emocionante. Solo quiero extender esta verdad. Totalmente ha transformado mi observancia del Sabbat y deseo firmar a otros. La luz nueva es siempre una bendición, ¿no es así? En realidad lo es. Por lo tanto, hoy he invitado a una de nuestras compañeras del equipo WLC al diálogo. Jane Simmons es una afiliada muy valorizada en el equipo de WLC. Pero usualmente es más activa detrás del escenario. Jane, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación, Luis. Es un placer estar aquí. Entonces, el Sabbat. ¿Nos puede decir algo de ti, que has aprendido y que este nuevo entendimiento del Sabbat significa para ti? ¿Qué efecto ha tenido en tu vida? Bueno, antes que nada, yo siempre he sido una sabataria. Observaba el Sabbat en el vientre de mi madre. Pero hay algo que quiero aclarar, de un principio. Yo siempre he amado el Sabbat. Desde niña me enseñaron que el Sabbat era el mejor día de la semana, y para mí en realidad lo era. Mi mamá me hacía rizos en mi pelo la noche anterior para mi peinado el día siguiente. Me vestían de vestidos lindos, con preciosas medias de encaje. Teníamos música especial del Sabbat que escuchábamos mientras nos preparábamos para ir a la iglesia. El servicio de la iglesia en sí era un poco aburrido. Bueno, más que solo un poco. Pero la comida después del servicio era deliciosa. En su totalidad, el día verdaderamente era una delicia. Ciertamente es lo más destacado de mi semana. Qué bien, pero tengo una confesión, y en realidad es un tanto vergonzoso. Tanto así como amo el Sabbat, también era, como me atrevo a decirlo, una carga. ¿De veras? Oh, sí. Tal como era el día especial, también era aburrido. Después del almuerzo, los adultos tomaban una siesta. Si teníamos visitas, se sentaban para dialogar asuntos más allá de mi comprensión. Y así, a medida que crecimos, hubieron muchas actividades que cayeron en el Sabbat. Habían deportes que a mi hermano le gustaba jugar, pero no podía porque los juegos se daban durante las horas sagradas del Sabbat.
Por lo tanto, una vez más, según va el sábado, este también puede ser aburrido, una inconveniencia, una carga. Esto es interesante. Yo no soy un sabatariano desde pequeño. Yo tampoco. Mi esposa y yo hemos observado el sábado, creo, ya ser como 15 años. Para ambos no es algo que adquirimos desde niños. Has tenido la valentía de ser honesta y decir que el sábado también era una carga, así que tomaré un salto y admitiré que también he tenido momentos de sentirme así. Lo mismo aquí. Pensé que era porque no creí con el sábado. Oh, no, no es por eso. Aun creciendo con la observancia del sábado, puede ser muy aburrido. Me recuerdo cuando tenía 15 años, quedé escandalizada cuando un profesor bíblico admitió montar su motocicleta en el sábado previo, aunque fue en las afueras de la naturaleza, pero estaba manejando una motocicleta, era rápida, era ruidoso, y todos saben que cualquier cosa rápida o ruidosa no es apropiada en el sábado. Sí, esta es una regla de poca mención entre los observantes del sábado. Y a medida que tenía más años, el sábado se convirtió más y más en una carga. ¿Tienes idea cuánto trabajo toma tener la casa lista para el sábado? Los panales empacados, los alimentos listos antes de tiempo, todos bañados, etcétera, etcétera. Tengo 3 hijos y 2 hijas. Esto significa 3 vestidos, más 4 camisetas de vestir y pantalones planchados. Antes de tiempo, ¿puedes imaginar qué difícil es cuando tienes un bebé y un par de infantes? Bueno, tengo que admitir, mi esposa ha sido realmente quien está a cargo de las preparaciones del sábado. Pienso que la preparación para el sábado recae y es más pesada en la mujer en muchos hogares. Me siento algo culpable aquí. Debí haber estado ayudando a mi esposa en estas cosas. Tengo que admitir que, cuando mis niños aún estaban pequeñitos, el sábado era más que una carga. En la actualidad se me hacía desagradable. Eso es lamentable. Era el día de la semana más difícil para mí, y así, mezclado con lo desagradable, la culpa por sentirme así en primer lugar. Era un ciclo severo. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Porque es obvio que no te sientes así ahora, ¿o sí? Oh, no. En realidad no. Y no solo porque mis hijos ya son grandes y me ayudan. Mi entendimiento del sábado en sí ha cambiado a un nivel muy fundamental. Toda esta admisión del sábado como una carga es interesante. Porque si vamos a ser estrictamente honestos con sí mismos, lo puede ser. Oh, sí. En realidad Sí. Ciertamente lo fue para los judíos. Está claro en Amos capítulo 8, creo. Tienes a los judíos preguntando ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender el maíz? Y el sábado para que vendamos el trigo. Por lo tanto, hasta los judíos consideraban el sábado ser gravoso. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Debido a los requerimientos y tradiciones hechas por el hombre, que fueron vistas como necesarias y hasta importante para la observancia del sábado según apropiadamente. Este planteamiento legalista para la observancia del sábado se ha esparcido desde el judaísmo a todas las otras denominaciones que guardan el sábado. me recuerda a lo que dijo Yahushua justo antes de su crucifixión. Él hacía un intento una última vez para alcanzar a los líderes israelitas y él, leamos esta Mateo 23, les dice a los israelitas que no hagan como los fariseos. El versículo 3 explica por qué. Dice, atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque rodeáis el mar y la tierra por hacer un prosélito, y cuando fuere hecho, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Esto es exactamente lo que ha continuado pasando hasta el día de hoy. Creyentes sinceros quieren honrar a Yahuwah. Quieren hacer lo correcto, pero ¿qué hacen? Miran hacia las tradiciones judías para que les dicten cómo observar el santo Sabbat. Y basado en lo que estos hacen, y aún más importante lo que no hacen, se siente que están honrando al Padre, haciendo el Sabbat santo. Lo que tenemos que recordar es esto. Nosotros no hacemos el día del Sabbat santo basado en cómo lo observamos o cómo no lo observamos. El Sabbat ya es santo porque Yahuwah lo bendijo y lo declaró santo. No es nuestra labor hacerlo sagrado, ya lo es. Solo somos llamados a observarlo tal es. Este es un buen punto. Bien, entonces, ¿cómo lo llevas desde una monotonía aburrida, desagradable a una delicia? Porque obviamente el Padre no es arbitrario. Él no pide que guardemos el sábado solo porque Él puede. Sí, no se trata de que yo soy Dios y tú no. Así que, ¿hace lo que te digo o al contrario? No, Él no es arbitrario. Lo que Él es amor. ¿A qué te refieres? El Padre quiere pasar tiempo con nosotros. Este es el propósito original del sábado. Leamos Génesis 2, versículos 2 y 3. Sí, aquí lo tengo, dame un segundo. Y en el 7º día, Yahuwah acabó su obra que hizo, y el descanso en el 7º día de toda su obra que había hecho.
Y Yahuwah bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda su obra, porque él había creado y hecho. El monarca de las galaxias está ocupado y aún así, pasando el tiempo contigo, pasando el tiempo conmigo, es tan importante para él que aparta a un lado su obra solo para pasar tiempo con nosotros. ¿No podemos hacer lo mismo? Los terapeutas de matrimonio le dicen a las parejas: tienes que invertir tiempo en su relación, pasar tiempo juntos, disfrutar la compañía del uno al otro. El mismo asimiento es verdadero para Yahuwah. Tienen que pasar tiempo juntos, llegar a conocerle. El cielo no es solo una eternidad, nos sentamos en una nube tocando un arpa. Es estar en la presencia del Padre, es disfrutar la relación uno a uno que puedes tener con tu mejor amigo. Pero ¿no pareciera que esto le presta credibilidad a la gente que dice: yo no necesito adorar en el Sabbat, yo venero todos los días? No, porque el adorar todos los días no es lo mismo que apartar a un lado las obras para enfocarse en el Creador. Debemos adorar todos los días. Así es, pero la adoración diaria no es la misma de apartar un día libre de obras para centrarse en tu relación con Yahuwah. Déjame darte un ejemplo. Caballeros, ¿le dicen a sus esposas que la aman todos los días? Trato. ¿Salen de vez en cuando con ellas? Sí, no tan a menudo como nos gustaría, pero sí. Tratamos de hacer tiempo, solo para los dos. ¿Pero por qué? Si le dices que la amas todos los días, ¿no es suficiente? No, en realidad no. No, no lo es. Si quieres que tu relación continúe creciendo, no lo es. Tomará ese tiempo centrado, juntos, y nuestra relación con Yahuwah también. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos quiero que compartas con nosotros algunas formas concretas de cómo podemos hacer del Sabbat una delicia. Muy bien. Si yo les preguntara cuál es la potencia más fuerte en el universo, ¿qué dirían? ¿Nombrarían a un huracán de categoría 5? ¿Un terremoto nivel -10? ¿Qué tal un arma termonuclear? Todos estos son potentes, pero no son los más fuertes. La potencia más fuerte de todo es el poder del amor divino. Solo el amor tiene el poder para verdaderamente transformar desde adentro hacia afuera, y solo el amor divino puede salvar al más distante. En nuestro sitio web, busque el artículo Amor sin límites, worldslastchance.com/español. Apasionese del mejor amigo que tendrá en www.worldslastchance.com/ESPANOL. Hoy hemos estado dialogando acerca del Sabbat. La carga se convierte en un peso con las tradiciones hechas por el hombre. En lugar del don del propósito verdadero de Yahuwah, un colega del equipo en WLC, Jane Simmons, comparte con nosotros el porqué. Para muchos el Sabbat ha sido una carga. Por mucho que nos duela admitirlo, es verdad. Creo que todos nosotros hemos pensado o experimentado en un momento u otro que el Sabbat es una carga. Hay algo que debemos saber. ¿Hay algo que puedas compartir con nosotros acerca de cómo deleitarnos en el Sabbat? Por supuesto. Sin embargo, solo quiero decir primero que me gusta cómo dijiste eso. ¿Cómo deleitarnos en el Sabbat? No hacer del Sabbat un deleite. Ya lo es, ya es santo, ya es santificado. Solo necesitamos saber cómo tomar el regocijo en el Sabbat. Afortunadamente, las Escrituras nos dicen cómo conseguirlo. Y es tan fácil, tan directo. Me sorprende que nunca vi esa verdad antes, pero la Biblia lo declara claramente. Veamos la Biblia en Isaías, capítulo 58, y comencemos con el versículo 1. Yo les interrumpo cuando han leído lo suficiente. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados.
Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Eloah. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Eloah. Por lo tanto, hemos ayunado, dicen ellos. ¿Y tú no lo ves? ¿Porque hemos afligido nuestras almas y tú no tomas conocimiento? ¿Ven? Estas personas son sinceras. Ellos buscan a Yahuwah a diario. Se deleitan en conocer sus caminos. Y aún, confundidos, dicen: ¿por qué estamos haciendo todo para hacerte feliz y aún nos ignoras? Cuando amas a Yahuwah y quieres honrarlo, puede ser algo confuso porque nuestras oraciones aparentan ser ignoradas y el anhelo bendecido permanece, elusivo. El Padre no regaña. En su lugar, él muy gentilmente explica lo que está pasando. Él lee sus corazones, él sabe que ellos lo aman, pero también puede ver que sus motivos son impuros. Pedro, ¿puedes leer los próximos 2 versículos? He aquí, en el día de tu ayuno, encuentran placeres y explotan sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Ayunen, pero no como ahora lo hacen, para hacer que tu voz se oiga en lo alto. Ayunan, Yahuwah está diciendo, debido a lo que tú aprovechas. Eres religioso en vez de espiritual. Pasas por las emociones porque te hace sentir como si fueras bueno. Pero el problema es que tu corazón aún es malvado. Yo siempre he amado el sábado, pero eran las tradiciones hechas por el hombre, las interpretaciones humanas de la observancia apropiada del sábado. Era el de cumplir las expectaciones de los miembros de las iglesias, las apropiadas vestimentas, que me hacían sentir que estaba guardando el santo sábado. Por lo tanto, eran estas mismas cosas que volvían mi bendición del día del sábado en una carga, y yo no me había dado cuenta. Pero aún así, el Padre no nos abandona. Él ve nuestro amor por Él y nos envía nueva luz para mostrarnos el camino. Luis, ¿puedes leer el próximo versículo? Isaías 58:5. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre aflija su alma? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable a Yahuwah? ¿Les he pedido que sean miserables? Yahuwah pregunta. ¿Es esto en realidad lo que piensan que quiero? Recibí yo una bendición en el día del sábado cuando obré bajo una carga de culpa y dificultades impuestas por el humano en el sábado. Por supuesto, Yahuwah sabía que yo lo amo y quería honrarle, pero él sabía que habría mucho más en la bendición del sábado. En mi ceguera e ignorancia me lo perdía. En Isaías 58, él no para una vez que él nos revela los profundos ocultos motivos impuros del corazón, cual roba nuestro regocijo en el sábado. En su lugar, él nos explica lo que realmente anhela y corta a través los externos y va directo al corazón. Leamos los próximos 2 versículos. El ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos, para que tú rompas toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, para cuando veas al desnudo lo cubras y no te ocultes a sí mismo de tu propia carne? Se trata de las obras del corazón. Lo era con el Salvador y lo es con nosotros también. Y cuando le permitimos que nos purifique, las recompensas son inmensas. Escuchen a los próximos versículos. Entonces nacerá tu luz, como el alba, y tu sanidad reverdecerá presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahuwah será tu recompensa. Entonces invocarás, y oirás allá, clamarás, y dirá él, heme aquí. Esto es hermoso. En realidad lo es. Entonces, específicamente, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos regocijamos en el sábado? Obviamente, en el pasado quedaron las cargas y entramos en una bendición. Por lo tanto, dejamos que el Padre purifique nuestros motivos. ¿Qué más? Me complace que lo preguntes. Las Escrituras dictan 3 cosas. Si sometemos nuestra voluntad allá y le permitimos estar con nosotros, de acuerdo a su voluntad y buen placer, entonces el deleite en el sábado será simplemente el resultado natural. En los próximos 2 versículos esto es declarado. Leamos. Nos dice: si por causa del día del sábado aprietas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día del sábado delicia, al día santo de Yahuwah honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en Yahuwah. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahuwah lo ha hablado. Aquí es donde está, aquí mismo.
Para que obtengas realmente la bendición del sábado, primero tienes que apreciar el sábado como una delicia, no solo en sus palabras, pero en tu propia mente y corazón, ver al sábado como el mejor día de la semana, porque en este día el monarca del universo pospuso su obra para centrarse en su gran tesoro, tú. Hermoso. Lo coloca todo en un punto de vista correcto, ¿no es así? Y es tan simple, simplemente hacer 3 cosas. 1. No trabajar en los trabajos propios. 2. No hablar palabras propias. Y 3. No buscar el placer propio. ¿Podrías darnos una explicación de estos? Claro. El primero es claro. No trabajamos en nuestros trabajos propios en el sábado. Este punto es pasado por alto por aquellos que dicen, yo venero todos los días, y lo pueden hacer. Pero en el 7º día de su semana lunar debemos posponer nuestra labor para centrarnos en nuestro Creador. El segundo, no debemos hablar nuestras propias palabras. Esta puede ser fácil de olvidar, especialmente si tenemos invitados para que compartan con nosotros el almuerzo del sábado o si disfrutamos una olla a la suerte con otros. El hablar palabras propias es algo muy a menudo. ¿Quieres decir que no piensas ser apropiado reunirse con otros en el sábado? No, nada de eso. El compañerismo con otros creyentes puede ser una tremenda bendición. Pueden dialogar lecciones aprendidas de su palabra. Pueden dar testimonio de las muchas formas que Él les ha bendecido. Esto puede ser un tiempo realmente maravilloso. Permíteme preguntarte algo. Cuando te reúnes con otros varones, ¿de qué dialogan típicamente? ¿De las Escrituras? Bueno, no. Hablamos del trabajo, o de deportes, o de otros asuntos. No, por lo general no es acerca de las Escrituras. Ahora en el Sabbat, tengo que admitirlo. Con las damas es lo mismo. Hablamos de los niños, del trabajo, amistades mutuas, pero en nada de esto es Yahuwah glorificado. El enfoque es apartado de él y puesto en asuntos seculares. Para realmente deleitarse en el Sabbat, es importante hablar las palabras de Yahuwah, no las propias. No buscando el placer propio es evidente, ¿no es así? Es obvio que no vas a ir a un juego de pelota o una fiesta o a un concierto en el Sabbat. De hecho, este elemento da más alcance profundo al corazón y los motivos que los 2 anteriores. ¿Cómo así? Cuando una persona ha dedicado su vida al servicio de Yahuwah, es muy fácil que exista un área gris aquí. Esto es verdad. Como alguien privilegiada de formar parte del equipo WLC, es realmente fácil justificar el hacer obras, ya sea para la radio WLC o para el sitio web, respondiendo emails o lo que sea, en el sábado. Culpable. Después de todo, estás haciendo las obras de Yahuwah, ¿no es así? Lo es, pero la verdad es, a nosotros nos gusta hacer las obras de Yahuwah. Amamos el tener parte en este misterio. Si hablo de mí misma, realmente me encanta formar parte del equipo escritores. Me encanta aprender nuevas verdades y a la vez compartirlas con otros. Pero, como pueden ver, aún esto es buscar mi propio placer. No debo buscar mi propio placer en el sábado. Debo buscar la alegría de Yahuwah, su placer. El sábado no es tiempo en el cual debo buscar mi propio placer. Es un tiempo de buscar el regocijo de Yahuwah. Y cuando hagamos esto, entonces nosotros también vamos a sentir el regocijo del sábado. Yo soy uno de aquellos que se han justificado haciendo las obras del WLC en el sábado. Pero tienes razón. Esto es buscar mis propios placeres porque en realidad lo disfruto. Por lo tanto, ¿algunas sugerencias de cómo buscar los placeres del Padre? Bueno, a menudo se ha dicho que no puedes dar de lo externo al Padre. Y cuando se trata de la alegría, esto es verdad. Una de las formas que podemos buscar la alegría del Padre es siendo una bendición para aquellos humildes en nuestros alrededores. En realidad me gusta esto. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. En otras palabras, Él siente lo que sentimos. Así es. Por lo tanto, cuando confortamos a alguien que está dolido, cuando nosotros animamos a alguien quien está triste o desmoralizado, cuando les ayudamos en su desaliento, en un sentido muy real, confortamos al Padre, animándolo, aliviando su sufrimiento, por lo que sea que uno de sus hijos sienta, Él lo siente. Hay personas en todo nuestro entorno quien puede hacer uso de nuestra ayuda, nuestro aliento. Aunque sea solo una sincera sonrisa, si hay alguien doliente, es probable que esa sonrisa sea la fuerza para seguir adelante. ¿Cuáles son algunas formas concretas de buscar el regocijo de Yahuwah? ¿Su deleite en el sábado? Muchos en diferentes partes del mundo trabajan 6 días de la semana. Hablaba por Skype con un miembro del equipo WLC quien vive en Sudamérica y él me contó que una semana laboral de 72 horas es lo normal allá, 12 horas al día, 6 días de la semana.
Y esto no es solo los diurnos. Los administradores trabajan hasta el anochecer. Obviamente, alguien que trabaja tales horarios no tiene mucho tiempo, pero el sábado es una oportunidad maravillosa para buscar el placer de Yahuwah, siendo su voz de ánimo, su mano de ayuda para aquellos en nuestro entorno. Puede haber una persona anciana quien esté muy enferma o frágil y esté desolada. Invitarle en el sábado a compartir el almuerzo y un estudio bíblico le servirá de aliento y alegría. Puede que haya una madre que quiera criar a sus hijos para Yahuwah, pero está abrumada con las muchas tareas del cuidado de los pequeños y no sabe cómo hacer el sábado especial para ellos. Incluir su familia, en la adoración del sábado, puede ser de mucho aliento para ella. Y en todas formas que buscamos el regocijo de Yahuwah y buscamos su placer en vez del nuestro, el auténtico regocijo que recibimos sobrepesa a lo largo de cualquier cosa que tenemos para dar. Bueno, tengo que admitir, desde que has compartido este concepto conmigo hace unas semanas atrás, se ha revolucionado totalmente mi experiencia del sábado. Oh, el mío también. Nunca he escuchado un sermón acerca del sábado. He escuchado sermones acerca de guardarlo, observándolo, ese tipo de cosas. Pero apenas observé aquellas 3 condiciones, el sábado inmediatamente se convirtió en una delicia. Inmediatamente. Una de las diferencias más grandes para mí, personalmente, es que ahora anhelo que llegue el sábado, y aún más, en realidad lo lamento cuando se termina. Lo mismo es para mí. Mediante el tiempo, cuando mi definición de la observancia apropiada del sábado era definida por las tradiciones del hombre, era una carga. Pero tan pronto acepté las formas de Yahuwah guardar el sábado, instantáneamente se convirtió en una delicia, y así las bendiciones obtenidas durante aquellas horas sagradas me sostienen mediante la semana. Esto sí es hermoso. Lo hacemos a la manera de Yahuwah, lo honramos y Él derrama tal bendición enriquecida. Ni siquiera sabremos cómo tratarlo. Como lo dice en Lucas 6, será una buena medida, presionados, sacudidos, juntos y rebosando. Amén. Es verdad. Bueno, lamento decirlo, pero estamos cortos de tiempo, Jane. Sé que prefieres trabajar detrás de los escenarios, pero en realidad esta es luz preciosa. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros hoy. Ha sido un placer. Gracias por la invitación. Estén atentos, amigos. Ya volvemos con nuestro correo diario. Están en sintonía con la radio World's Last Chance en WBCQ en 9330 kHz de banda 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto regreso del Salvador. Diferentes religiones tienen varias ideas acerca del fin del mundo. Incluso dentro del cristianismo, las denominaciones tienen muchas diferentes ideas acerca del retorno del Salvador. Si desea saber lo que la Biblia dice acerca de estos eventos circulando el retorno de Yahushua, visite nuestro sitio web en worldslastchance.com/español y busque los artículos en su idioma. Lea las series de 3 partes titulada La Segunda Venida. La parte 1 describe la reunión triunfante, cuando Yahushua vuelva a por sus hijos fieles. La parte 2 explica el milenio, que es cuando ocurrirá y donde tomará lugar. La parte 3 cubre la destrucción de los malvados. Aprenda lo que las Escrituras dicen acerca del fin del mundo. Visítenos hoy en www.worldslastchance.com
.com/ESPANOL. Tengo la pregunta perfecta para ti hoy, Pedro. ¿Ah, sí? ¿Cuál sería? Viene de Miranda Díaz, en Brisbane, Australia. Ella nos dice: he apreciado mucho sus mensajes de la profecía de los últimos tiempos y de la vida piadosa, pero debo preguntar, ¿por qué todo el alboroto sobre un día? La mayoría de sus artículos son todo acerca del Sabbat. Pensé que esto era solo para los judíos. Estamos en la repartición de la misericordia ahora, por lo tanto, ¿por qué el alboroto sobre un día? Tienes razón, es una pregunta muy oportuna. Bien, Miranda, gracias por escribir. Es verdad que muchos asumen que el Sabbat, cuarto mandamiento, es una marcada invención judía. Estos creen que solo fue predestinado para los judíos y que después del Calvario ya no es vinculante. ¿Y cómo ha visto en el sitio web? Nosotros no creemos eso. No, pero es una buena pregunta. La idea que el Sabbat fue abolido en la cruz y que ya no es vinculante surge de una idea errada de que el Sabbat es una carga en lugar de una delicia. ¿No es esto asombroso? ¿Cuántas creencias son retorcidas cuando el Sabbat es una carga? En realidad lo es. Pero más aún, la idea de que el Sabbat era solo para los judíos sugiere que hay ciertas obligaciones o requerimientos, también ciertas bendiciones, celebradas en reserva solo para los descendientes biológicos de Abraham. Esto simplemente no es verdad. Es una falsa idea ejercida por los sionistas que los judíos son superiores mientras que todos los gentiles de alguna forma son mucho menos. La verdad es que las Escrituras enseñan el Sabbat y todas las bendiciones de Yahuwah están libremente disponibles para todos, independiente de su linaje o sangre. ¿Te recuerdas de la historia de Cornelius? El centurión romano, que estaba en Jopa, quien envió por Pedro en Caesarea. Ese mismo. De hecho, él estaba en Caesarea y envió por Pedro a Jopa. Pero de ninguna medida él no era un israelita. Él era un romano. Ahora, en esa época, incluso los apóstoles aún creían que los judíos eran de alguna forma especiales y más favorecidos que los demás. Pero Yahuwah utilizó a este romano honesto para enseñarles que todos son iguales en sus ojos. Me recuerdo que cuando Pedro vino, Cornelius había reunido a una gran multitud ahí para que lo escuchen predicar, su familia y amistades, ¿no? Sí, y lo que dejó a Pedro tan asombrado fue que mientras él aún le predicaba, el Espíritu Santo vino y cayó sobre todos ellos. Veamos, leamos Hechos 10:45 para ver la reacción de los judíos. Comencemos con el versículo 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y aquellos de la circuncisión... Estos son los judíos. Aquellos de la circuncisión, quienes creyeron, estaban pasmados de los tantos que vinieron con Pedro, porque en los gentiles fue derramado el don del Espíritu Santo. Las bendiciones de Yahuwah están disponibles para todos. Y el privilegio de adorarlo en su santo Sabbat también está disponible para todos. Veamos la Biblia, libro de Isaías 56. Antes, Jane nos habló de Isaías 58 y de cómo deleitarnos en el Sabbat. Solo 2 capítulos antes hay un pasaje muy hermoso que establece por todos los tiempos que el Sabbat es un
un obsequio con el propósito para todos. Comencemos con el versículo 1. Así dice Yahuwah: practiquen la justicia, hagan lo que es recto, porque mi salvación está cercana a venir, y mi rectitud revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que a ello se aferra, que guarda el sábado sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal alguno. No permitas que el hijo del extranjero, que se ha llegado a Yahuwah, no diga: Yahuwah me ha separado completamente de su pueblo. Y a los hijos de los extranjeros, que se entreguen a Yahuwah para servirle y llamar el nombre de Yahuwah, para ser sus siervos, todo aquel que guarde el sábado y no lo profanan, y se mantienen firmes en mi pacto. Yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de adoración. Y aceptaré mi altar, sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Yahuwah, que reúne a los dispersos de Israel, aún le juntaré a otros a él, a los que están ya reunidos. Satanás conoce la tremenda bendición disponible a todos quienes guarden el Sabbat del modo previsto por Yahuwah. Es por esto que ideó de que el Sabbat fue abolido en la cruz. Y para aquellos quienes entiendan esta continua energía, Él lo ha hecho una carga pesada y gravosa de ser llevada. Él lo ha trucado en una carga con todas estas tradiciones y expectaciones. Y en todo esto, nuestra atención es cambiada del Señor del Sabbat a una lista detallada de qué hacer y no hacer. Toda diseñada para hacernos pensar que guardamos el Sabbat de forma propia, cuando en realidad vuelve la bendición del Sabbat en una maldición. Pero volviendo a la pregunta de Miranda, no, el Sabbat no fue previsto solo para los hebreos, es un don disponible para todos. Me gusta cómo lo expone Isaías. Y a los hijos de los extranjeros que se entreguen a Yahuwah, para servirle y llamar el nombre de Yahuwah, para ser sus siervos, todo aquel que guarde el sábado y no lo profanan, y se mantienen firmes en mi pacto. Yo los traeré a mi monte sagrado, y los haré felices en mi causa de oración. Porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. No puede estar más claro. No, está ahí mismo. Es para todas las personas. Tenemos tiempo para una más. Esta viene de Bernardo Jiménez, en Costa Rica. Él nos dice: después de haber sintonizado a sus programas de radio, visité su sitio web y he sido tan bendecido por las lecturas ahí. ¿Qué recursos tienen disponibles en otros idiomas? Yo hablo inglés, pero no todos mis amigos y familiares, pero sé que serán bendecidos en gran medida también. Saludos, Bernardo. Bueno, actualmente el contenido del sitio web está disponible en casi 30 idiomas y a medida que Yahuwah provee intérpretes, constantemente estamos añadiendo más. En adición a los programas de la radio disponibles en 9 idiomas, hay vídeos en WLC y en YouTube subtitulados de los idiomas mayores del mundo, al igual que idiomas menos conocidos. Los artículos traducidos están disponibles para descargar en formato PDF, así que hay un número de diferentes recursos en variedades de idiomas. Y si usted ha sido bendecido con los mensajes que ha escuchado y tiene el don de los idiomas y quisiera ser un traductor voluntario, en realidad nos encantaría que se comunique con nosotros. Sería fantástico, ¿no es así? No hay mucho tiempo para llevar la verdad al mundo. Eso es verdad. Tenemos que obrar mientras es de día, porque la noche viene cuando ningún hombre puede obrar. Bueno, sigan sintonizando. Ya volvemos con la promesa diaria. Si está disfrutando de nuestra transmisión y quisiera escuchar previos programas, puede hacerlo en línea. Visite nuestra página web en www.worldslastchange.com/español. Haga clic en la parte superior de la página al lado derecho donde dice Radio WLC. Seleccione su idioma y podrá escuchar y descargar otros programas. Hola, con ustedes Laura Martínez con la promesa diaria de la palabra de Yahuwah.
hay 20 genes localizados en el medio de la cromosoma 17. Estos códigos de genes señalan las proteínas que controlan cómo las células se especializan a medida que se desarrollan. Algunas veces, sin embargo, algo va mal. Cuando esto pasa, el bebé que se está desarrollando usualmente muere. Sin embargo, de vez en cuando, el bebé sobrevive a pesar de tener genes anormales. Tales bebés usualmente nacen con lo que es nombrado como el síndrome de tetraamelia. Eso significa que son nacidos sin brazos o sin piernas. El 4 de diciembre de 1982, Nick Vujicic nació con el síndrome de tetraamelia. Él no tenía brazos ni piernas y 2 pequeños pies deformados. Cuando era un adolescente, Nick fue burlado e intimidado al punto de intentar suicidarse. Pero cuando cumplió 17, él comenzó a cambiar su carácter. Él comenzó a confiar en que Yahuwah estaba en control y que a pesar de todo, Yahuwah tiene un plan para su vida. Hoy Nick ha inspirado a fe de millones. Su positivo espíritu alegre, en cara de casi insuperables dificultades, ha alentado a muchos que dejen de lamentar sus situaciones y comiencen a confiar en el amor de Yahuwah por sí mismos. Nick dice: mi fe en Dios y mi relación personal me ha dado las fuerzas para seguir adelante y la humildad y agradecimiento para pedirle que cambie mi vida cada día. Yo he aprendido que si mi circunstancia no cambia, entonces mi corazón necesita cambiar. La verdad es que somos más conquistadores mediante aquel que nos amó, porque en todas las cosas Dios obra por el bien de aquellos quienes le aman, quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito. La verdad es, todos tenemos defectos. Algunos tenemos defectos físicos, pero todos tenemos defectos en el carácter. Y aún Yahuwah está al control. Él aún nos ama y Él tiene un plan para tu vida. Cuando Pablo repetidamente le pidió a Yahuwah que cambiara sus circunstancias, Yahuwah respondió: mi gracia es suficiente de ti, porque mi fortaleza es hecha perfecta en la debilidad. ¿Se siente débil? Entonces regocíjese que su debilidad, combinada con el poder de Yahuwah, es omnipotente y suficiente para vencer toda prueba. Se nos ha dado grandes y preciosas promesas. Vaya y comience a clamarlas. Bien, tengo que decir, Pedro, que este tema me ha penetrado cercano a casa. Es fácil caer en tradiciones y las expectaciones de otros de cómo el sábado debe ser cumplido y completamente se pierde la bendición que Yahuwah anhela darnos. Te oigo muy bien, lo mismo para mí. Han habido tantas ocasiones que he justificado buscando mi propio placer, porque después de todo estaba trabajando para Yahuwah, y aún así debemos buscar su placer, no el nuestro. Es tan bueno de parte del Padre darnos un entendimiento más claro de la observancia verdadera a Sabbat ahora, mientras que las cosas aún están relativamente normal, porque te digo, cuando el mundo comience a desintegrarse en tu entorno, necesitará la certeza de saber que estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Yahuwah, solo para tu propia paz mental. Absolutamente. Nos hemos referido un número de veces a Revelaciones 13, como la profecía predice de un tiempo cuando una falsa oración será forzada. La primera presión será llevada a ser cumplida. Después, cuando eso no funcione, las sanciones económicas. Cuando los pocos fieles se aferren a la adoración de Yahuwah y de Él solamente en su santo día, finalmente habrá una sentencia de muerte. Está en Revelaciones 13:15, ¿no es así? Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran
la imagen de la bestia. Exacto. Y es por eso que sigo martillando este punto, es así de serio. Muchos no están acostumbrados a mantenerse firme en la palabra de Yahuwah, dispuestos a rendir sus vidas por el bien de la verdad. Pienso que a lo mucho que cualquiera de nosotros ha tenido que enfrentar son los conflictos del trabajo, o posiblemente perderse un concierto o un evento que nos hubiera gustado ir. Los problemas laborales son bastante inconvenientes, pero cuando el gobierno pasa una ley que tendrás que cumplir, o de lo contrario, esto es otra cosa. Y va a tomar fe, esa fuerza confianza en el Padre, para mantenerse fiel. Es tan importante invertir tiempo ahora, llegar a conocerle por sí mismo, a un nivel individual, no lo que te diga tu párroco acerca de él, no lo que tu escritor religioso favorito diga. No lo que nosotros digamos. No, nada de lo que nosotros digamos, tampoco. Tienes que basar tus creencias en tus propias experiencias personales con el Padre y el Hijo. Y esto toma tiempo personal. Si tienes un problema, ve al Padre. Ore muy específicamente. Dele la oportunidad a que le conteste. Note cuando Él lo haga. Y a medida que haga esto, su fe será fortalecida. Una vez leí una cita de un autor que dijo: la fe es una planta que cuando es nutrida crecerá rápidamente. Por lo tanto, hice una elección consciente de comenzar a ejercer la fe. ¿Y sabes qué? Dio resultado. En realidad sí crece al ejercerlo. Es importante estar consciente de las bendiciones de Yahuwah, porque la gratitud despierta el amor. Y con el amor viene la confianza y aún así, gran fe. Esto es vital. Tan solo fundamental de tener esa conexión para sí mismos. Si honras a Yahuwah, deleitándote en el Sabbat, se te concederá la vida eterna. Este es un importante concepto del cual aferrarse en los tiempos del fin. Yahuwah, en su gran misericordia, ha ralentizado los eventos para que aprendamos esta gran verdad. Es así de importante. Una tremenda recompensa le espera a todos quienes se deleitan en el Sabbat. No creo que llegamos al último versículo de Isaías 58, pero es importante también. Veamos, ¿lo tienes disponible? Claro. El versículo 13 acaba de darnos un listado de las 3 cosas que debemos hacer para regocijarnos en el Sabbat. No haciendo trabajos propios, o hablar palabras propias, o buscar nuestros propios placeres. Entonces, el versículo 14 nos da un listado de las recompensas dadas a aquellos quienes de hecho hacen esto. ¿Lo tienes ahí? Sí. Para ser exactos, veamos el versículo 13 en su contexto. Si por causa del día del sábado apartas tu pie para no hacer lo que te deplazca en mi día santo, y llamas al día del sábado delicia, al día santo de Yahuwah honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en Yahuwah, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahuwah lo ha hablado. Esta es una profecía. Escuchen lo que el autor tiene que decir acerca de Isaías 58. Cita: en el tiempo del fin, toda divina institución ha de ser restaurada. La brecha hecha en la ley, en el tiempo que el Sabbat fue cambiado por el hombre, ha de ser reparada. Los remanentes, pueblos de Yahuwah, de pie ante el mundo como reformadores, han de mostrar que la ley de Yahuwah son los cimientos de toda perdurable reforma y que el Sabbat del cuarto mandamiento ha de permanecer como memoria de la creación, un constante memorándum del poder de Yahuwah. Y claro, unas líneas de distinción han de presentar la necesidad de la obediencia a todos los preceptos del Decálogo. Constreñido por el amor de Yahushua, ellos han de cooperar con él en la edificación de los lugares desolados. Ellos han de ser los reparadores de la brecha, restauradores de caminos para habitar. ¿Qué tal privilegio el cooperar con el cielo en la expansión de las verdades esenciales para los últimos días? Y la recompensa es incomprensible. Yahuwah te dirá: tú me perteneces, tú eres uno de mis especiales, tú eres uno de los 144.000, yo quiero que tú estés conmigo, tú me perteneces y tu lugar es el cielo. Y no te olvides que las recompensas comienzan ahora, a medida que entramos en una cercanía muy íntima con Él. Oigan, Isaías 66 nos revela que adoraremos en el sábado por toda la eternidad.
¿No quisieras comenzar desde ahora? Si sientes que el sábado ha sido más una carga que una delicia, no se desanime. Solo guarde estas 3 condiciones en el sábado. El tiempo con su mejor amigo será una delicia de la cual no querrá que termine. Esto es hacerse uno con Yahuwah. Él en ti y tú en él, deleitados en la compañía del uno al otro. Sintonice otra vez mañana. Hasta entonces, recuerde, Yahuwah le ama y en él está segura su confianza. Ha estado sintonizando con Radio WLC. Comparta con individuos dispuestos e interesados en oír y ver por sí mismos los testimonios bíblicos. En la página podrá descargar vídeos, programas de radio, artículos para aquellos que no saben utilizar un computador o no lo tienen. También pueden hacer petición de un conjunto de libros enviados a quien lo pida en cualquier parte del mundo, completamente gratis. Visite nuestra página web en worldslesschance.com/español. Esto es www.worldslesschance.com/ESPANOL. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslesschance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.